Estoy con Sí, esto, le voy a dar grabando, perfecto. Pues si os parece, voy a compartir la pantalla para que tengamos la visión de la presentación y podamos dar comienzo a este webinar en el día de hoy eh, de un aprendizaje para una vida en positivo. Antes de nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por dedicar este tiempo a aprender o a aumentar vuestro conocimiento de cómo podéis llevar una vida más en positivo y cómo incorporarlo en vuestras organizaciones, ¿no? Ahora os vamos a contar un poco, tanto Rebeca como Ari, como yo, vamos a contaros cómo es la base, cómo está la situación actual en la cual tenemos que operar y bueno, pues, es la que es, nos guste o no, y cómo y qué herramientas nos sugieren algunos expertos para ayudarnos en esta transformación y en esta supervivencia positiva en los tiempos que tenemos. Pero antes de nada, nos gustaría comenzar con quiénes somos y qué hacemos para que conozcáis un poquito más quién es el Instituto Human y quiénes son las personas que hoy os van a hablar. Vamos a pasar también a ver cómo se puede hacer una transformación, cómo se puede hacer una transformación en positivo para convertir tu organización en una organización rentable, que eso es obvio que tiene que serlo así, si quieres sobrevivir, pero que lo haga en positivo, ¿no? Resiliente, saludable y colaborativa. Y eso va a ayudar muchísimo a que los resultados y esa rentabilidad perdure en el tiempo, independientemente de lo que pase en los mercados, que a veces son pues demasiado convulsos y que no somos nosotros los que elegimos cómo se rigen, sino que nos vienen así dados, ¿no? Y por último, y yo creo que además es súper importante y os lo queremos mostrar, es el caso de éxito de esta implantación de una información que tenemos para mostraros hoy y que ya está implantada en Bristol, España y Portugal. De hecho, tenemos hasta un vídeo que muy amablemente el director de Recursos Humanos de Bristol, España y Portugal nos ha grabado, Manuel Rey, para que conozcáis de viva voz, mejor que lo digamos nosotros, de viva voz cómo fue la experiencia de implantar este taller, este curso que tenemos para presentaros hoy, directamente online, presencial, pero online, durante la pandemia. Entonces, bueno, son bastantes temas, vamos a intentar tenerlo listo para que tengáis una idea más o menos clara de la duración. Va a estar durando 1 hora y media, vamos a intentar también para aquellos que tengáis la posibilidad y os lo podáis permitir, ¿no? En vuestros horarios, dejar un tiempo más añadido para si queréis hacernos preguntas, necesitáis como abrir un espacio de diálogo con nosotros, máximo de 2 horas queremos dejar este webinar, pero vamos a intentar por todos nuestros medios que sea lo más corto posible para dejar vuestras agendas también libres lo antes posible. Vamos a tener el chat abierto, Rebeca. Cuento contigo para estar revisando el chat. Y, por supuesto, que intentéis porque vamos a hacer muchos ejercicios, bueno, muchos, tampoco tenemos tanto tiempo para hacer muchos, pero sí que vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para que os llevéis de este taller también no solamente la información, sino la vivencia de partes de nuestro curso y os rogamos que si podéis tener los móviles lo más alejados posibles, cuando hagamos el taller con vosotros vais a ver neuronalmente qué pasa, porque os lo pedimos, pero os pedimos que confiéis en nosotros y que lo alejéis un poco durante este ratito que vamos a estar juntos, porque en varios ejercicios os vamos a pedir tener calma y un sitio más o menos tranquilo. Nada, que tengáis vuestros nombres puestos para que os podamos tratar con vuestro nombre y que toméis un papel y un lápiz con vosotros para que hagamos algunos ejercicios que vais a tener que escribir, ¿vale? Nuestros talleres, y vamos a ir hablando sobre eso posteriores slides, vais a ver que son muy dinámicos. Nos encanta combinar mucha teoría, pero con mucha práctica. Entonces, vais a ver cómo funciona. Pues yo creo que vamos a comenzar y comenzamos con quiénes somos y qué hacemos. Bueno, antes de nada deciros que somos una ONG.
y tenemos 3 sedes. Antes, justo de ponernos a grabar, hablábamos de la importancia del salir de las fronteras, ¿no? De las fronteras, y algo que nos ha demostrado la pandemia es que vivimos en un mundo absolutamente global. Y el Instituto Human también fue creado con esa idea. Ya partimos con la idea de estar en 3 países muy potentes, con ciudades muy potentes, como es Sao Paulo, como es Madrid y como es Ciudad de México, con la idea de generar el mayor impacto positivo. Y generar ese mayor impacto positivo a través de la integración, la cooperación y sobre todo dar herramientas para el florecimiento del ser humano. ¿Y cómo? ¿A través de qué? Pues a través de, sobre todo, de las organizaciones. Las 3 personas que estamos aquí para hablaros venimos del mundo corporativo, como vamos a contaros también en la siguiente slide, y nos parecía muy importante que ahora las organizaciones son realmente las que pueden permear estas posibilidades de florecimiento personal y a su vez, por supuesto, tener una rentabilidad económica, ¿no? Pero sí que son las grandes permeadoras de este florecimiento y de esta información, a su vez como las escuelas. Entonces, queríamos que aprovechando nuestro mundo corporativo tan fuerte y nuestra experiencia en el mundo corporativo, que esto se permease. Así que el Instituto Human, aparte de la investigación que hacemos sobre inteligencia emocional y cómo aplicarlo en el florecimiento del ser humano, sobre todo lo hacemos a través de organizaciones y para generar impacto positivo. Por otro lado, pues yo creo que es un momento muy bueno para que mis compañeras hablen también y se presenten y yo luego posteriormente también me presento yo. Rebeca, ¿te parece empezar tú? Perfecto, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Presentarme y, bueno, muchos ya me conocéis, soy Rebeca López, pero para los que no, soy psicóloga, máster en Psicología Positiva y MBA por el Instituto de Empresa. Como os ha dicho Ángel, venimos del mundo corporativo, pero en este salto que vamos a hacer al emprendimiento, ¿no? desde nuestra ONG, desde el Instituto Human, queríamos seguir formándonos sobre todo en este mundo de la psicología positiva y de la inteligencia emocional. A nivel profesional, durante los últimos 15 años me he dedicado a dirigir equipos de recursos humanos, así que tengo mucho y os comentaré alguna experiencia que me pasó en mi vida profesional corporativa. Y actualmente soy consultora de capital humano y bueno, cofundadora del Instituto Human y co-creadora del estrés positivo, del método del estrés positivo. Ari, Adriana, ¿te presentas para que te conozcan también? Claro, muchas gracias. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, Adriana Rivera, soy mexicana, soy muy cercana a Ángel, que ahora lo tenemos viviendo en México. Mi formación es un poco variada. Soy comunicóloga de carrera, de profesión por parte del TEC de Monterrey, acá en México. Trabajé más de 25 años en el ambiente corporativo en México con empresas multinacionales, entre ellas Burson Marsteller, American Express. Terminé trabajando en American Express y un día decidí que mi pasión y mi misión de vida era ayudar a las personas a desarrollarse y evolucionarse, empezando por mí misma, y decidí dejar el mundo corporativo después de una carrera bastante exitosa dentro de American Express y emprender una carrera como coach, como consultora, como facilitadora en estos procesos de desarrollo humano. Hoy soy parte de Human, muy orgullosa. Soy además amiga cercana de Ángel y de Rebeca, lo que me enorgullece aún más todavía. Y estoy enfocada justamente en esta preparación y en esta formación de mi persona como coach en el transitar de estos años. Soy mamá, tengo un niño de 6 años y también soy emprendedora. Tengo emprendimientos en lo que en España entiendo que se llama la restauración. En México soy empresaria en restaurantes. Pero más allá de eso, tengo una formación como experta en una herramienta que más adelante les voy a platicar, que se llama Points of View. Soy maestra de aplicación mental, bueno, y sigo buscando, soy buscadora innata. Muchas gracias, muy bienvenidos. Qué honor, muchísimas gracias a las dos. Es un placer poder compartir con vosotras estos momentos y este impacto, generando este impacto positivo en la gente. Yo
Aparte de ser hermano de Rebeca, Rebeca y yo compartimos una trayectoria profesional de muchos años trabajando en una empresa, primero una empresa familiar, que compartimos nuestro trabajo juntos en esa empresa familiar para luego trabajar para una empresa multinacional belga del mundo de la alimentación, se llama Lotus Bakeries, en la cual estuvimos pues, más de 10 años. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que nuestro impacto, sobre todo en los resultados, que eso es lo que veía la central, ¿no? Nosotros trabajábamos en la parte de España y Portugal. Nos dimos cuenta que lo que nosotros nos movía es sobre todo generar propósito en la gente, ¿no? Generar ese propósito que nos llevaba todos los días a levantarnos por la mañana e ir a trabajar, a dar lo máximo posible y pasárnoslo encima lo mejor posible, ¿no? Después de 10 años trabajando allí, de ahí me fui en España y Portugal, de ahí me fui para las Américas. Primero aterricé en Chile, desde donde dirigí Latinoamérica para esta misma compañía y me di cuenta de la diversidad cultural, ¿no? Me di cuenta de que cada país que visitaba y que abría para esta compañía pues eran costumbres con muchas veces diferentes, mismo idioma, pero muy diferentes, pero al final siempre las motivaciones eran las mismas, ¿no? Y las emociones también para ir a trabajar en las mismas. Por lo tanto, decidí dar un giro a mi vida y también crear este Instituto Human con estos socios tan maravillosos. Tenemos también socios en Brasil, que no están aquí en este momento, pero que también hacen una labor increíble con más de 400 voluntarios trabajando en acciones sociales para nosotros allí. Así que desde ya muchas gracias a todos. Y yo soy, aunque realmente mi carrera siempre ha sido más empresarial, soy posgrado en educación, tengo un posgrado en educación socioemocional por la Ibero, aquí en México, ya viviendo en la Ciudad de México, donde me trasladé después de Chile. Y luego también soy diplomado en psicología positiva, lo cual me unió mucho con Rebeca y con Adriana para crear estos proyectos. Así que bueno, estos somos nosotros. No tenemos la oportunidad ahora de abrir cámaras y empezar a hablar con vosotros, pero yo sé que muchos de vosotros estáis en el mundo de los recursos humanos, por lo tanto espero que este taller, este mini taller, este webinar, sea de gran utilidad para vosotros. Si te parece, Rebeca, empezamos ya un poco también a explicar un poco cómo lo hacemos. Claro, Ángel, comentábamos ahora, hace un rato que nuestro fin es generar un impacto positivo, ¿no? Tanto a nivel organizacional como a nivel personal e individual. Pero ¿cómo podemos hacer esto desde el Instituto Human? Entendimos, dado que veníamos del mundo corporativo, que era necesario unir no solamente la parte de formación, ¿no? Que hay muchas grandes empresas de formación para trabajadores, que era importante unirlo con los proyectos sociales, con los departamentos de responsabilidad social corporativa. Así que plantearnos ser el partner único de las organizaciones en el que se pueda unir esa formación y esa acción social. Hoy estamos aquí para hablar de nuestro pilar de formación, pero que sepáis que todo lo que os comentamos de acciones sociales que llevamos a cabo ahora principalmente en Brasil, muchas de las empresas que ya se han formado con nosotros pueden participar activamente si están en ese país o lo hacen colaborando económicamente porque el 10% de todo lo que obtenemos con nuestras formaciones va íntegro a esos proyectos, ¿no? Que pueden ser el Human Day, el Human Sustentable y Human Sin Fronteras. Pero en la parte de formación, hoy estamos aquí para presentaros uno de nuestros programas, un programa que fue diseñado en época de pandemia, que es Aprendizaje para una vida en positivo, que viene después de nuestra formación de estrés positivo, que ya estábamos implantando en organizaciones, y que también tenemos otra formación que es Crisis, Emociones y Resiliencia, como veis, también muy orientado al momento en que nos encontramos. Pero si vamos a atender a qué situación nos encontramos, no vamos a hablar de una situación que todos conocemos, de los efectos económicos que nos están provocando. Queríamos abrir simplemente un espacio de reflexión sobre la situación actual emocional, ¿no? Y hay diferentes organismos, diferentes universidades que ya están poniendo en relevancia, ¿no? El impacto emocional que esta pandemia está provocando en la población general, ¿no? Hay mucha investigación respecto a la personal sanitario, personal de primera línea, pero también, ¿por qué no?, de la población general, ¿no? Como puede ser de
la UNED, el impacto psicológico, ¿no? ¿Qué efectos está teniendo en la población española en este caso? Como puede ser problemas para conciliar el sueño, ansiedad, depresión, preocupación excesiva, ¿no? También nos traemos otra investigación de Natalia Estremera, que fijaros, ya pone en relevancia, ¿no?, qué papel va a seguir la inteligencia emocional para poder ayudar a la población a afrontar el estrés causado por el COVID-19, ¿no? Es importante que ya se están empezando a mostrar como relevantes esas herramientas que veníamos implantando desde hace años, pero que ahora se ven casi como imprescindibles, ¿no? Y fijaros cómo también la Universidad Complutense, donde yo estudié, la Universidad de Psicología, ya detecta que la depresión, el estrés, el insomnio, la ansiedad son problemas psicológicos que ya están derivados de esa época que hemos tenido de confinamiento, ¿no? En diferentes países se ha llevado de forma diferente, pero que fijaros cómo la depresión, que es una de las causas que ya se preveía para 2030, ¿no?, por la parte de la OMS, como una de las mayores incapacidades que vamos a tener en nuestros trabajadores y trabajadoras, cómo esta pandemia lo que ha hecho es acelerar todavía más esa fecha que ya nos teníamos fijados, para no solamente estar entre el 8 y el 15, sino que actualmente la Universidad Complutense en sus estudios ya marca en un 22% de la población, ¿no? Uno de cada 5 españoles ya está teniendo signos de depresión. En esta situación, y queríamos partir de los datos globales a ir bajando a la organización, queríamos también contar con un partner que bueno, ha puesto, ¿no?, sus recursos a estudiar cuáles son los impactos en las organizaciones, especialmente mexicanas, por eso también queríamos traer un estudio de Latinoamérica, cuál es el impacto, ¿no? Y cómo hay diferentes aspectos que también incluyen la parte emocional, ¿no? Y estos CFO, ¿no?, Chief Financial Officers, encuestados cada vez más, y cuanto más va pasando, ¿no?, la investigación, ahora ya está en junio 2020, pues indican que es mucho más importante gestionar el bienestar y la moral de los empleados, y que cada vez va a ser más importante el compromiso comunitario y social de las organizaciones. En todos los países tenemos ejemplos. Yo, como estoy en España, voy a poner el ejemplo de organizaciones en los cuales los propios trabajadores y trabajadoras se han sentido muy orgullosos, ¿no?, por ver que su organización, como por ejemplo Inditex, cómo ha podido ayudar a la población en general, ¿no?, y a la vez ayudar a su propio equipo, ¿no? Simplemente os quería mostrar estos dos. Ángel, si no sé si puedes seguir ahondando un poco más en este estudio tan importante de PwC. Sí, totalmente. Y aparte nos gustaría que dejaros ahí el link o la liga, el camino a seguir para poder encontrar este estudio. Si os metéis en PwC México, vais a encontrar una carpeta que se llama COVID y luego COVID-19 regresando al lugar de trabajo. Y hay una serie de preguntas que los CFOs se hacen y que invitan también a la reflexión de todas las personas que leyeron este informe, que os recomendamos a aquellos que estáis viendo ahora el webinar, que si queréis tomar una foto y podéis o ir al estudio y verlas, y haceros como directores en muchos casos de recursos humanos, cómo podéis contestar, ¿no?, a esas preguntas que creo que todos nos debemos de hacer. Nosotros hemos seleccionado unas de ellas al final del estudio que creemos que os podemos dar un aporte y una ayuda en contestar de una forma positiva a esas preguntas, ¿no? Hay una pregunta que dice: ¿hemos establecido planes y políticas para adaptarnos a nuevas condiciones, así como nuevos beneficios en torno a la salud y el bienestar? Se empieza a hablar del bienestar de los colaboradores. Tenemos un plan y políticas empáticas para abordar la salud mental y emocional y los niveles de estrés de los empleados cuando empiecen a regresar al puesto de trabajo. Y esto además vamos a mostrar un poco también cuál es la situación actual, es decir, ya no es solamente el estresor volver al puesto de trabajo, sino también es un estresor quedarte en tu casa trabajando con tu situación familiar y poder combinarla, ¿no? Entonces añadimos también esa nota por parte nuestra. Y luego termina con otra pregunta diciendo: ¿hemos identificado y planeado los cambios requeridos en la gestión y entrega de beneficios para trabajadores que permanecen remotos por un periodo más largo? Es decir, hemos acondicionado su casa para poder desempeñar correctamente su trabajo, y además le podemos dar una
una gestión emocional adecuada para ese nuevo entorno donde tiene que estar o seguir, ¿no?, por un largo periodo. Aquí estamos hablando de que grandes tecnológicas ya han hablado de que hasta mediados de 2021 no se van a incorporar a los puestos de trabajo, pero hay que adecuar también esos hogares, ¿no?, con esas necesidades para poder cumplimentar. Yo creo que estas preguntas de los CFOs tienen mucho sentido, os las queríamos compartir. Y por último también destaca PwC la importancia de la salud mental, ¿no?, y de que el COVID, y según lo recomienda la OMS en este caso, hay que prestar una especial atención. Nos estamos viendo mucho en la parte física, o sea, nos estamos focalizando mucho en la parte física, nos estamos olvidando de la parte mental, y es importante retornar porque van combinadas. Es decir, lo que declara la OMS es que muchas de las enfermedades físicas y el agravamiento de la situación de la enfermedad por causa del COVID puede disminuirse si tu salud mental está bien, si estás con una calidad de bienestar importante mental. Por lo tanto, creo que es importante. No sé si, Adriana, creo que me querías añadir algo. Sí, Vale. gracias, Ángel. Simplemente nada más subrayar que justamente por eso estamos aquí, porque el Instituto Human justamente les viene a ofrecer un programa donde pueden ustedes tener injerencia, un llave en mano, como le decimos al menos en México, que pudiera apoyarlos justamente en hacer frente a estas necesidades corporativas. Gracias, Ángel. Nada, un placer, gracias por este apoyo. Y efectivamente lo que vamos a señalar, sobre todo en la parte del caso práctico de Bristol, y yo creo que por eso desarrollamos aparte de tener estrés positivo, que por cierto ya os digo que está el libro a punto de salir, ya está en maquetación, así que esperemos que salga ya pronto. Va a ser el método del estrés positivo que hemos diseñado con mucho cariño y con mucha investigación para ayudaros. En 8 semanas va a salir. Calculamos que ya está en maquetación, así que esperemos que salga pronto, pero queríamos desarrollar algo en concreto que ayudase a las personas a tener no solamente cómo reaccionar al estrés, sino también, y siguiendo las recomendaciones de PwC, cómo puedes incorporar esa nueva situación que está ocurriendo, no solamente en tu trabajo o por la falta de tu trabajo, sino también en tu casa, ¿no? Y cómo podemos ayudar desde una educación socioemocional, ¿no? Yo creo que a todos nos suenan un poco esas imágenes, ¿no?, que hemos seleccionado de estar trabajando y los niños por aquí paseando o estudiando también, los pobres también en esta nueva situación. Pero Rebeca, yo creo que ya podemos entrar un poco más a explicar cómo ellos pueden transformar esto, ¿no?, qué herramientas les podemos dar. Claro, lo que nosotros queremos proponeros, y fijaros que siempre intentamos hablar de datos, de porcentajes, porque entendemos que cuando una empresa tiene que transformarse para ser, como decimos, rentable, resiliente, saludable y colaborativa, necesitamos entender a qué ponemos inversión, ¿no? Hay mucho más en este año donde realmente nos hemos tenido que ajustar el cinturón, como se dice al menos aquí en España. Hemos tenido que sufrir, ¿no?, un ajuste, una adaptación de lo que teníamos previsto en enero de 2020, pero que fijaros qué importante es cuando nosotros podemos medir una serie de KPIs que vean cómo podemos ayudar a reducir el absentismo, reducir accidentes. Ya veis que estamos utilizando KPIs muy de recursos humanos, muy de lo que yo personalmente o mis compañeros han tenido que utilizar para defender ese tipo de proyectos delante de la dirección. Y fijaros que ya Gallup lo decía antes de la pandemia, ¿no?, de cómo realmente invertir en que tu plantilla sea resiliente, es decir, que sea capaz de superar cualquier crisis saliendo reforzado de ellas o que estén más saludables, va a reducir el absentismo en nuestra organización un 37%, va a reducir los accidentes laborales porque van a estar más centrados, más focalizados en lo que están haciendo, a la vez que se mejora tanto la productividad como la rentabilidad. KPIs muy sencillos de medir dentro de las organizaciones, pero no por ello menos importante la parte colaborativa, ¿no? Siempre, en muchas organizaciones, el trabajo en equipo es una de las competencias que más se solicita a la plantilla, pero una forma de entrenar ese trabajo en equipo es fomentar o enseñar la colaboración, ¿no? Y cuanto más vinculación tenga nuestro personal, más engagement
lograremos y iremos reduciendo la rotación. Fijaros que en estos valores, si somos capaces de mejorarlos, también estamos reduciendo costes en la organización, ¿no? O mejorando incluso nuestra rentabilidad, como os decía anteriormente, ¿no? Y sentir que nos levantamos cada día con un propósito, ¿no? Entonces, para ello, os traemos este programa, un aprendizaje para una vida en positivo, que, como dice Ángel, está basado en los años de investigación en los que hemos basado nuestro método de estrés positivo. Es el MIND, que se compone de mindfulness o atención plena, cómo podemos focalizar la atención para estar mucho más concentrados y ser mucho más productivos. La inteligencia emocional, fijaros qué importante esta inteligencia, que luego os voy a contar un poco más cuando detalle la sesión, ¿no? Pero una de las inteligencias que se ha mostrado clave para este ciclo cuando vamos hacia la robotización o a la digitalización. Así que hay que poder transmitir emociones también a través de la pantalla, y cómo muchos de los conflictos que tenemos en las organizaciones vienen por una mala gestión de la inteligencia emocional. El tercero de nuestros pilares es la neurociencia, y aquí muchas personas pues, se llevan un poco las manos a la cabeza. ¡Ay, Dios mío, que van a hablar de neurociencia! Es necesario que expliquemos de forma muy sencilla cómo funciona nuestra mente, porque en la medida en que yo sepa cómo funciona mi mente, también sé que soy capaz de dirigirla, de dirigir mi atención y dirigir mi gestión emocional hacia el optimismo, hacia alejarme de esa incertidumbre y preocupación, ¿no? Y la difusión masiva, que la ponemos aquí porque en los cambios de mentalidad que nosotros aplicamos en nuestras formaciones es muy importante que se repitan, que se expandan, y por eso en nuestras organizaciones, en las organizaciones positivas en las que impactamos, somos capaces de notar ese cambio en el ambiente, en el entorno laboral, ¿no? Y queríamos crear, como decía Ángel, y yo creo que este webinar es muy representativo. Hemos contado diferentes países y queríamos que naciera con un sentido global. Ángel y yo, antes contaba que habíamos trabajado juntos, más de 10 años, llevando España y Portugal. Y uno de nuestros principales problemas que teníamos es que muchas veces teníamos formación para España, pero nos costaba que esa misma formación pudiera verse beneficiado el personal que teníamos en Portugal, ¿no? Igualmente en otras partes del mundo, ¿no? Qué importante es, tanto si eres central como si eres subsidiaria, ser capaz de generar un programa que pueda hacerse tanto en español como en portugués como en inglés, para que todos hablemos el mismo lenguaje emocional, para que empiece a existir un mismo lenguaje dentro de la organización. Nuestro primer contacto con Bristol, este no es el primer proyecto que hacemos con él, el que os traemos hoy, ya empezamos anteriormente. Bristol, España y Portugal es una subsidiaria que se convirtió en un caso de éxito al implantar en uno de sus programas, en un programa de agradecimiento que hicimos con ellos, ser un caso de éxito para el resto de los países y ser siempre mencionados, ¿no? Así que esperamos que este programa global, tanto si eres central como si subsidiaria, puedas poder expandir este lenguaje emocional positivo que hoy os traemos. Y os traemos con un mensaje, ¿verdad, Ángel? Sí, un mensaje muy potente que es lo crees, lo creas. Yo sé que muchos de vosotros ya habéis escuchado de la mayor parte de los gurús del planeta este mensaje, pero nosotros queremos redundar en él, pero redundar en él por unas cuestiones de neurociencia. Yo creo que aquí retomo las palabras de Rebeca. Nos gusta darle una fuerza a la parte científica. No podemos olvidarnos de que estamos en Occidente y para nosotros la ciencia es crucial, ¿no? Necesitamos entender que esto científicamente está demostrado. Y lo que vamos a ahondar durante todas las sesiones es que lo crees, lo creas, es justamente una mezcla de biología y energía, mucha química por la parte hormonal, que convierte esta frase en algo muy potente. Yo creo que, y aquí me gustaría destacar, ya que vamos a hablar del caso Bristol, me encantaría destacar que el director general de Bristol era como su frase favorita, ¿no? Es como que la tiene ya ahí casi enmarcada porque le dimos esa ciencia por detrás a esa frase. Lo crees, lo creas. Y eso se produce constantemente, con cada emoción, con cada pensamiento, con cada sensación. Por lo tanto, eso también tiene mucho sentido cuando trabajamos en equipo, ¿vale? Y cuando trabajamos para una organización. Cómo lo cree y cómo lo crea la organización es crucial.
Y para eso, pues hemos creado un programa que de hecho en Bristol se hizo con 4 sesiones. Nos faltaba la parte mágica de Adriana que apoya muchísimo unos ejercicios que ya durante la implantación en Bristol nos pareció como que se quedaban un poco flojos. Nos gustaría, pensamos Rebeca y yo, incorporar, conociendo ya el trabajo maravilloso de Adriana, cómo podría ella ayudarnos con Points of View para reforzar 2 puntos que ahora nos va a contar ella, pero ya con 4 sesiones ya fue potente. Imaginad los resultados que puede tener ya con 6 sesiones. Esas 6 sesiones se componen de estos grandes títulos que vamos a ir detallándonos por encima un poco cómo se constituyen, pero va desde una primera sesión que es Mindfulness, que curiosamente, bueno, no tan curioso porque tiene un fundamento muy potente. Dejamos que Mindfulness esté presente durante todas las sesiones. Mindfulness va a ser, esperemos, de hecho es lo que esperamos cuando hacemos esta formación, que Mindfulness entre en tu vida y que ya no lo pierdas, ¿no? Que sea una constante en tu vida de aquí hasta el futuro, a todos aquellos que no lo hayan practicado. Hablamos de inteligencia emocional y el poder de las emociones, cómo afectan en lo crees, lo creas, constantemente. Y bueno, pues es que no somos seres racionales, somos seres emocionales que a veces, nos gusta decir, razonan, ¿vale? No siempre se cumple. Pero lo ideal es que somos, y que lo entendamos, que somos seres emocionales que razonamos. Luego una sesión 3 que ahonda ya con Points of View sobre el autoconocimiento a través de 2 horas de autoconocimiento con Adriana, que luego lo va a explicar un poquito más ella. En la 4 ya hablamos de estrés positivo, ya empezamos a hablar de factores, respuestas clave, luego vamos a explicar un poquito más. Seguimos porque hablamos de las creencias, pero nos faltaba una sesión potente de trabajo, de enfrentarnos a las creencias, sobre todo aquellas que nos limitan, ¿no? Que eso nos va a contar también un poquito más Adriana, para terminar con un soy capaz. Y al final eso es lo que transforma el estrés dañino, distrés, pasarlo a estrés positivo, ¿no? El soy capaz de enfrentarme a esto porque tengo recursos para enfrentarme a eso. Y si vamos un poco detallando las sesiones, os queríamos daros una idea de cómo componemos cada sesión, ¿no? Cómo son nuestras slides. Cada vez que veis un señor así con la mirada hacia arriba suelen ser ejercicios que por lo tanto vais viendo que en cada sesión va a haber muchos ejercicios y prácticas, pero también van a ser unas diapositivas muy gráficas. Sabemos que somos casi todos, necesitamos la imagen como para que entre en nosotros esa información, y vais a ver que casi todas nuestras slides son mucha imagen y ejercicios. En la sesión 1 ya empezamos a hablar de mindfulness y atención plena, ¿no? Que es como decimos en español al mindfulness. Y lo hacemos por una razón, porque necesitamos frenar ese ritmo, esa rumiación mental en la que, especialmente en situaciones de crisis, nuestra mente asume total el control, se dispara y empieza a crear situaciones, algunas reales, algunas irreales, ¿no? Pero entra en bucle. Y lo que vamos a intentar hacer es justamente darles la herramienta, darnos ese espacio para empezar a ser nosotros quien dirigimos a esa mente, ¿no? A esa mente que en cuanto empiece a rumiar, empezamos a darnos cuenta de que se ha ido y que nosotros tengamos la capacidad de traerla al punto de atención que nosotros queramos. Suena magia, pero no, es práctica de mindfulness. Y a mí me gustaría que aprovechásemos esta sesión para hacer una primera práctica y que todos vosotros también os llevéis esta práctica de meditación, que es muy cortita, dura 3 minutos, pero quiero que empecéis a sentir los efectos de mindfulness, ¿vale? Aquellos que sientan algo, que no sientan nada, también bien. Para eso me gustaría que os sentaseis. Si estáis con la puerta abierta y hay ruido, pues que aprovechaseis para estos segundos para cerrarla, sentaros cómodamente, que haya un espacio como de paz.
comodidad en la sala y que tuvieseis los pies bien anclados al suelo, sentados como estáis, con los pies bien anclados al suelo, las manos sobre vuestras rodillas, la espalda recta, no necesita que estar apoyada en el respaldo de la silla, sino un poquito separada, recta. Los hombros caen, como que la fuerza de la gravedad de la tierra los lleva hacia abajo, los relaja. El cuello firme, pero relajado. Y si te es cómodo, cierra los ojos, si no, manténlos abiertos, pero enfocando a un punto fijo, que no se mueva, que no genere movimiento. Y vas a escuchar el gong, el sonido de un gong. Y te voy a pedir que prestes toda tu atención a tu respiración. No tienes que modificarla ni cambiarla. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Tal vez puedas observar si tu respiración es lenta o al revés, es agitada. También puede ser que observes que el aire es más frío al inhalar y más caliente al exhalar. Simplemente observa tu respiración. Pensamientos, sensaciones, tal vez emociones, lleguen y te distraigan. Simplemente obsérvalo y vuelve a poner tu atención en la respiración. Tal vez puedas observar que tu abdomen se llena de aire, o tal vez sea más tu pecho el que se llene de aire, o sea una combinación de los dos. Observa tu respiración. Y ahora, en estos últimos momentos más, por favor, llena tu abdomen, intenta llevar tu respiración a tu abdomen, llenando tu abdomen de aire y vaciándolo totalmente de aire. Una vez más. Y lentamente, a tu ritmo, abre los ojos. Si quieres, aprovecha para estirarte. ¡Ay! ¡Ay! Los que estamos en las Américas, que estamos de mañana, ¡ay, qué bien! Para aquellos que estáis en España, que es un posiesta también, qué bien, que a lo mejor os ha servido casi de posiesta. Espero no haberos perdido durante esta meditación de 3 minutos. En nuestra página web de Estrés Positivo tenéis unas meditaciones gratuitas. Una de ellas es esta, la de estrés, la de meditación express, de 3 minutos de duración. Y no sé si nos queréis compartir en el chat
cómo os habéis sentido, si os habéis distraído, si no os han llegado pensamientos, emociones, sensaciones, es lo normal. Queremos también, a través de nuestra formación en mindfulness, desmitificar el hecho de que tiene que ser solamente en una postura de loto, tienes que dejar la mente en blanco. Queremos desmitificar todo esto y acercarla, el mindfulness y la meditación, como una práctica que puedes realizar, por supuesto que en tu mesa, por supuesto que con vuestra familia, y ponerla en práctica. Yo creo que estamos empezando a recibir a lo Sí, mejor... mira, Eliana me dice maravilloso, ¿vale? Claro, dice Adriana que a ella le sirvió también para aprender a disfrutar de ese espacio consigo misma, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con Adriana. Yo creo que es el gran descubrimiento y a nosotros también al principio nos llamaba mucho la atención, ¿no? Porque había en las organizaciones ese afán por incluir el mindfulness. Se ha descubierto que es muy útil en entornos laborales y que desmitificando y sabiendo que lo podemos hacer en reuniones, de hecho, una de nuestros clientes en su comité anual empezaron con ejercicios de mindfulness, así que nosotros nos sentimos muy orgullosos. Hay gente que nos dice que le ha parecido que le dura 10 minutos, otros que 1 minuto y otros que están de acuerdo con los 3, ¿vale? Siempre es una experiencia, ¿no, Ángel? Sí, y de hecho la experiencia es simplemente abrazarla con amabilidad, es decir, siempre hablamos de tanto si lo has sentido como si no lo has sentido, es un proceso de práctica. Lo que sí hacemos durante toda esta sesión primera es explicar por qué en general y con la práctica habitual el mindfulness funciona. Simplemente, y para daros un pequeño toque, un pequeño información, es porque activamos el sistema parasimpático. Ese sistema que nos dice y manda un mensaje a todo tu cuerpo diciéndote estamos bien, no necesitamos sobrevivir a esto, no hay peligro. Eso es lo que hace cuando practicamos la meditación, que aunque sea por 3 minutos, es un mensaje que le decimos a nuestro cuerpo de estamos bien. Entonces, bueno, pues simplemente queríamos que lo empezaseis a experimentar en vuestro cuerpo y que entendieseis un poco por qué le prestamos atención con una sesión entera solo de mindfulness y que luego lo vamos a ir mencionando para todo el resto. Y pasamos a la segunda sesión. Antes, Ángel, fíjate que nos han hecho más comentarios. Verónica Diego nos dice que es mágico. Yo me escapo en algún momento en la oficina, aunque sea al baño, y me cambia el día. Efectivamente, como se hace una presentación importante en los momentos del día en el que nos encontramos, que nos vamos agotando, ¿no? Pues si sabemos que con una silla, sentados podemos hacerlo, y tenemos esta práctica de con 3 minutos, como dice Ángel, se activa el sistema parasimpático, pues sabemos que nos puede cambiar el día. No simplemente es entrenarnos y saber cómo hacerlo, ¿no? Y Ángel, ya me estabas dando paso, ¿no?, a la segunda sesión, porque queremos, sobre todo, queremos que veáis cómo tenemos programadas cada una de las sesiones. Y fijaros que os decía antes en la presentación que creemos importante que la inteligencia emocional sea uno de los pilares, ¿no? Y en los estudios que os comentaba yo anteriormente, pues se demuestra que aquellas personas con mayor inteligencia emocional han sabido gestionar mejor esta crisis, al menos en la parte inicial, que era donde estaba el estudio de la universidad, tanto la UNED como la Complutense, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Porque somos capaces de conocer mejor nuestras emociones, regular mejor nuestras emociones y darnos cuenta de que cada uno de nosotros reaccionamos emocionalmente ante la misma situación de diferente manera, ¿no? Entonces, fijaros que en esta sesión nos vamos a centrar mucho en las 5 competencias de la inteligencia emocional, que son el autoconocimiento de nuestras emociones, autorregulación, automotivación, esa es la parte más intra, pero también la inter, ¿no? Esa relación con los demás mediante la empatía y las relaciones personales, porque cuando somos capaces de conocer nuestra propia emoción, seremos capaces de reconocerla en los de los demás, ¿no? Y cuando soy capaz de regular mis emociones, también regulo cómo yo me relaciono, ¿no? Nos decía antes que creemos que los principales conflictos que hay en las organizaciones vienen por mala regulación, ¿no?, de esas emociones, y por lo tanto creo que una de los ejercicios que más gusta, o por lo menos lo que nos transmiten, es la técnica parar,
que es una técnica con un anclaje psicológico en 5 pasos en las que nosotros les enseñamos a entrenarse en la capacidad para regular el estallido emocional. Recordar alguna situación en la que todos, ¿no?, nos hemos disparado y cómo nos hubiera gustado haberle puesto freno para no decir o decir lo que nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, es importante que ellos se vayan entrenando y fijaros que de sesión en sesión dejamos una semana para que ellos vayan practicando aquello que aprendemos. Y otra bueno, de las técnicas que yo creo que también son claves en esta sesión es el termómetro emocional, el mood meter, o también conocido como ruler, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque cuando implantamos en las organizaciones este termómetro emocional, les explicamos que uno no es una emoción, ¿no? Uno siente una emoción, por lo tanto se puede ubicar en los cuadraditos, que ahí lo veis, los 4 cuadrados, el rojo, el amarillo, el azul y el verde. Cuando tú no estás en un sitio agradable, estás en el rojo o en el azul. Y el primer paso es darte cuenta de que estás en ese cuadrante, ¿no? De poner tu atención plena a lo que estás viviendo, ¿no? Pero qué importante es saber que de ti mismo tienes esa capacidad para moverte a otro cuadrante mucho más agradable, ¿no? Cuando tú vas descubriendo qué herramientas puedes utilizar para ponerlas en marcha y poder salir de esa situación, descubres que tienes más poder del que crees y no necesitas tanto ese factor externo que muchas veces nos demandan, ¿no?, en las organizaciones. Oye, necesito que se arregle esto, ¿no? Todos somos capaces de movernos emocionalmente si así lo deseamos, ¿no? Y explicamos desde lo básico, desde las emociones básicas, por qué son importantes y cómo nos van a ayudar a entendernos mejor. Y fijaros que os traemos otro ejercicio, porque como ha dicho Ángel, queremos que sea muy, muy vivencial, ¿vale? Este es uno de los ejercicios que más gustan en la sesión 2, y fijaros que tiene que ver con una de las emociones más potentes que tenemos. Como decía Ángel hace unos minutos, cuando nosotros explicamos un ejercicio, explicamos qué hay detrás, ¿no? Y sobre todo, qué ocurre en nuestro cuerpo para que nos sintamos bien o nos sintamos un poco peor, ¿no? Y respecto a las emociones, nosotros decimos también, incluso después de la pandemia, que las emociones son un virus. Y un virus que puede ser positivo o puede ser aflictivo, ¿no? Y les invitamos a que se contagien y contagien emociones positivas. Y la gratitud es una de ellas. Ya os explicábamos que incluso en organizaciones hemos implantado proyectos de agradecimiento entre compañeros. Y la base científica es que cuando yo me conecto con una emoción, ¿vale?, con un pensamiento o un recuerdo de agradecimiento, esa emoción de gratitud va a traer consigo unas hormonas para hacer que mi cuerpo se comporte en función de esta emoción, ¿no? Igual que lo hace con las aflictivas, también lo hace con las positivas. Y eso queremos que lo vivenciéis, ¿vale? Entonces, Ángel os decía al inicio que necesitamos una hoja y un boli, ¿vale? Así que lo que vamos a pediros ahora es que escribáis una carta a una persona que haya sido clave en vuestra vida para ser quienes sois hoy, ¿vale? Profesionalmente. Si alguien no encuentra a nadie profesionalmente, también lo puede hacer personalmente, pero queremos, ya que estamos en un entorno organizacional, redactar una carta. No vais a tener que leerla, no vais a tener que compartirla con nosotros, es una carta para vosotros, así que si podéis empezar, querido, querida, y sobre todo centrarnos en aquellas palabras que os decía esa persona y las emociones que nos transmitía, ¿vale? Nos vamos a centrar en mucho la parte emocional, en ese mensaje que os hizo pues sacar las fuerzas para llegar hasta donde estáis hoy profesionalmente. Y cuando lo terminéis, como no podemos o nos vemos en el chat, indicándolo para que así sepamos cuando ya habéis terminado la mayoría, ¿vale? Vamos a tomarnos unos minutos y volvemos de nuevo. Dedicarle el tiempo porque de esta carta también vamos a utilizarla, así que os invito a dedicarle el tiempo para que luego la podáis utilizar al final de la sesión.
Espero que estéis complementando vuestra carta con querida Rebeca. Gracias por haberme apoyado, motivado, no sé, vuestra carta. Espero que vayáis bien. Aquellos que vayáis terminando, ir avisándonos. Llevamos 2 minutos, así que todavía queda tiempo. Es importante rellenarlo. Todavía tenéis tiempo. Y fíjate, Ángel, y ahora cuando vayan terminando, que nos vayan contestando, muchas veces nos indican que les es fácil encontrar esa persona a la que escribirle esa carta de agradecimiento que quizás la tenemos al lado, quizás ya desgraciadamente no podemos hablar con esa persona, pero que a lo mejor nunca le dedicamos el tiempo de haberle escrito una carta. Vamos a explicar qué pasa, como les decía antes, con las hormonas implicadas. Vamos a ir si poco a poco van terminando y vamos viendo si les ha resultado fácil, también como nos pasa normalmente, o quizás ha costado un poco más. Vamos a dejar un poquito más de tiempo. ¿Te parece que dejemos 2 minutitos más? Y hacemos 5 en total. Ah, mira. Gracias, Adri, por compartir tu experiencia. Y es verdad, yo la he utilizado varias veces también. Ella hizo su carta de agradecimiento a su carrera profesional en la compañía. Es como que ya te liberas, ¿no? Y estaba dando el paso correcto. Queda un minuto Genial. para que se haga esta primera hora del webinar y que podamos ir terminando nuestras cartas. Por favor, firmarla. Un abrazo, tu firma, una carta como la Un que... abrazo respetuoso y con distancia. Eso, bueno, energéticamente abrazado, virtual. Efectivamente. Sí. Vale, pues vamos firmando la carta, por favor. Pues les Ninguno nos ha escrito que preguntaba. ya. Yo creo que están todos, o sea, ¿habéis conseguido hacer la carta? Por favor, os leemos en el chat. ¿Habéis conseguido terminar la carta? ¿Os ha quedado, hay alguien que le falta 30 segundos? Por favor, decidnos algo en el chat. A ver cómo van. 30, sí, 30 30 segundos, venga, segundos. Marifer. Para ti son esos 30 segundos, claro que sí. Es importante esta carta. ¿Alguien más? Vale. Vale. Mareike dice, Dice, yo ya, gracias. Genial. Gracias, Mareike. Vamos a ver. Genial. Y fijaros, a los que ya habéis terminado, Verónica dice, yo lo había hecho a nivel personal, profesional no me lo había planteado, pero tengo claro a quién se la dedico. Y esa era mi pregunta. ¿Hemos encontrado todos a esa persona a quien dedicarle la carta o a alguien le ha resultado difícil? Me decía Verónica, Diego, que lo había hecho a lo personal, pero no en lo profesional y que tiene muy clara la persona. Yo creo que es importante y fijaros cómo, como os decía antes, cuando yo hago ese recuerdo, ¿vale? Voy a la parte del pensamiento, nace esa emoción, ¿no? de gratitud y lo que habéis sentido, ¿no? Y me conecto mucho con el comentario de Mayra Gaona. Gracias por compartir ese ejercicio. Nunca lo había hecho este enfoque hacia mi carrera y me ha hecho ver grandes hallazgos en momentos, personas y situaciones. Efectivamente, ¿no? Y cómo te has sentido tiene que ver con las hormonas implicadas con la gratitud, que no dejan de ser la dopamina y la oxitocina. Son hormonas que entran en nuestro torrente para traernos optimismo, valentía
hablaremos de la oxitocina luego, ¿no? De cómo las que sois madres ya habéis vivenciado, ¿no? Qué es tener oxitocina, ¿no? Y nos sentimos bien. Y esto se puede entrenar y se puede, fijaros qué ejercicio tan sencillo para implantar a las organizaciones. Este es ejercicio base de nuestro proyecto de agradecimiento a las organizaciones. Adriana, antes voy a leer el comentario de Giancarlo, si te parece. Dice que ya ha terminado, ¿vale? Siempre es importante agradecer a todos los que contribuyen en tu desarrollo personal y profesional. Eso te va a permitir tener una buena relación con todos. Y fijaros que os decimos esa carta es para vosotros, no tenéis que compartirla con nosotros. Os invitamos a que si todavía tenéis la posibilidad de leérsela a la persona, esas hormonas se duplican si somos capaces de mirar a los ojos de la persona que recibe estas palabras. Hay veces que no tenemos esa posibilidad, así que con leerla en alto ya también la generaríamos. Pero sí, agradezcamos y muchas veces nos falta decirlo, ¿no? Y decirlo es tan importante como pensarlo. Yo siempre en los talleres siempre digo que la gratitud es como un regalo de Navidad, ¿no? Que te lo buscas, lo piensas, qué es lo que más ilusión le haría a esa persona, lo envuelves y cuántas veces no damos esa carta, por lo tanto sería como meter ese regalo en el armario de nuevo, ¿no? Entreguemos regalos de agradecimiento porque sin duda vamos a contagiar emociones tan positivas como la de la gratitud en nuestras organizaciones. Adriana, si querías decir algo. Sí, Rebe, es que me llama mucho la atención y me emociona sinceramente la respuesta de Mareike, donde dice, yo dediqué a todos mis jefes malos. Y yo me pregunto qué enorme regalo Mareike se está dando a sí misma al reconocer estos grandes catalizadores, estos grandes maestros. Y justamente esto es parte del espíritu de lo que estamos presentando hoy, ¿no? Cómo darle la vuelta, cómo resignificar malos jefes, malos momentos, malos tiempos, y cómo resignificarlo y a partir de ahí impulsarnos hacia adelante. Justamente, gracias, Rebe, es lo que quería subrayar. Así es, y fijaros que por qué, y esa es la razón principal, ¿no? de por qué consideramos que después de nuestra sesión de inteligencia emocional tenía que entrar Adriana, porque creíamos que era muy importante utilizar esa herramienta tan potente como la de Points of View, de la que ella es persona certificada, para poder dedicarle una sesión de 2 horas a que los participantes ahonden mucho más en su autoconocimiento, en esas emociones que han surgido después de nuestra sesión. Por eso se enriqueció mucho este programa gracias a las 2 sesiones, pero en esta en concreto para que nos cuentes, Adriana, ¿qué se va a ver en esa sesión después de nuestra sesión de inteligencia emocional? Sí, Rebe, muchas gracias. Bueno, pues prácticamente de esta sesión, algo que me gustaría decir, que no creo que no hemos dicho, es que estas sesiones son a lo largo de 6 semanas. Son 6 sesiones, una por semana, cosa que da una oportunidad muy importante para que la gente vaya justamente compenetrándose en lo aprendido y dejarlo de solo mero conocimiento a dar el paso a un aprendizaje realmente. Y como lo dice el título de nuestro lema, un aprendizaje para una vida en positivo, porque finalmente es eso, es encuerparlo. Ajá. Y a través de la sesión número 3, he diseñado un juego, nosotros le llamamos un juego, pero en realidad es un ejercicio con una herramienta sumamente innovadora y realmente es lo de hoy. Es una herramienta que han venido mencionando ya Ángel y Rebeca, que se llama Points of View. Es una herramienta innovadora de entrenamiento para desarrollar tanto nuestra vida personal como la vida profesional de cada uno de nosotros, así como el desarrollo de equipos. Points of View está basada en el lenguaje de hoy, la imagen, está basada en fototerapia, por supuesto, tiene elementos de mindfulness, de ahí que machara y encajara tan bonito y tan natural en el taller que ya de por sí es tan valioso. Y está también basada en storytelling, en las historias que yo me cuento para significar y resignificar mi realidad. Con esta herramienta estaremos logrando comunicaciones significativas, estaremos logrando obtener hallazgos importantes. Rebeca y Ángel fueron mis conejillos de India y ambos se quedaron Ángel ya ha sido mi conejillo de Indias de varios talleres
y sí son grandes hallazgos los que se desarrollan a través de esta herramienta. Y también estamos buscando tener un impacto real en la vida de las personas. Esto no se queda solamente, insisto, en mero conocimiento, se encuerpa y pasa a un aprendizaje con respecto a mí mismo. Este ejercicio de la semana 3 es una profunda conversación con nosotros mismos para conocernos aún más y conocernos y adentrarnos en nuestra propia inteligencia emocional. Eso es lo que ofrece la sesión 3 de este maravilloso taller. Y Gracias. aquí no los podemos mostrar más imágenes porque quitaríamos la sorpresa y de verdad es, No. es impactante, de verdad. Y Rebeca, háblanos del estrés positivo. Vamos a ir avanzando. En la sesión 4 vamos a mencionarlas, si os parece, para ir un poco más agilizando, porque queremos llegar a la parte de mostrar, bueno, desde las propias palabras de quien lo ha vivido, ¿no? Cómo lo ha experimentado, ¿vale? Entonces, llegamos a la parte de estrés positivo y lo que le vamos a centrar es conocer los factores por los que uno se está estresando. Son ejercicios, son sesiones en las que cada uno va a trabajar sus propias situaciones, pero va a poner en común qué factores son los que le estresan, cómo reacciona y fijaros qué potente es cuando yo, como responsable de equipo o incluso entre compañeros, empezamos a entendernos más y que nos permita no ser aquellos estresores, ¿no? Que no seamos un estresor adicional de un compañero o de nuestro propio equipo, ¿no? Así que vamos a darles muchísima información y terminarán esa sesión con una guía que les damos en 5 pasos para analizar cualquier situación estresante. Partimos de situaciones que pueden estar derivadas de la pandemia, pero lo que aprenden es que saben un método que les va a ayudar en cualquier situación estresante. Y sobre todo les explicamos que hay 3 tipos de respuestas. Y yo creo que estas, bueno, si nos lo hubieran enseñado en el colegio, pues nos hubieran ahorrado mucho sufrimiento en realidad, porque ese estrés que no nos gusta, si yo os dijera a todas las personas que estáis aquí que esa respuesta nos va a salvar la vida si acaso en un futuro tenemos un incendio, o aquellos que estáis en el otro lado del charco que tenéis algún que otro terremoto o un susto, pues si esa respuesta nos va a salvar la vida si lo necesitamos. Así que dicho esto, ¿quién se la quiere quitar, ¿no? ¿Quién quiere evitar esa respuesta? Lo que no sabemos es que estamos utilizándola en nuestro día a día para todas las situaciones y quizás no es lo más adaptativo. Lo que aprenden en la sesión 4 es que existen 2 respuestas que son específicas para las situaciones que ellos mismos van a detectar en su propio cuaderno del estrés. Una de ellas es el desafío-reto y otra la colaboración. Y fijaros que las hormonas que tenemos diseñadas para cada una de las respuestas es específica para que sea positiva para nosotros. Son hormonas que, lejos de dañar y generar un malestar a nuestra salud, nos generan muchísimo bienestar. ¿Vale? Nos aportan mucha seguridad, mucha valentía. Y es muy interesante cuando ellos mismos redactan y todo el mundo ve cuáles son las respuestas que son más adaptativas. No nos cuentan las situaciones estresantes, que son confidenciales para que haya un mayor dinamismo en la sesión, pero sí que comparten factores, qué tipo de respuesta es la más adaptativa. Así que creemos que va a ser un antes y un después para entenderse y entender a los demás. Y de ahí saltamos a la sesión de creencias. Y fijaros que decía Ángel que es una sesión intermedia que necesitábamos para que lleguen a la sesión 6 y que sea mucho más fluida. Adri, ¿qué se va a ver en esa sesión así muy brevemente? Para Sí, no... claro. Básicamente, nos basamos en la misma herramienta. Es un taller totalmente personal y es realmente personal, es de una riqueza brutal. Este taller está diseñado para hacernos pensar en, estás teniendo los resultados que quieres en tu vida, son tuyas las creencias a partir de las cuales estás construyendo tu vida, son a lo mejor las adecuadas o no para lo que realmente quieres construir en tu vida, y es en realidad esto, es un profundizar en mi manera de pensar y de construir mi realidad, que viene perfectamente desarrollándose a partir de lo que hemos visto las 4 semanas anteriores. Gracias. Y por último, pero no menos importante, esa sesión final, donde hablamos del soy capaz. Y ese soy capaz que te lleva a transformar ese estrés dañino o esa respuesta
pues como decía Rebeca, pues que a lo mejor no es la más adaptativa y que la estás utilizando en tu día a día y que genera que tu cuerpo segregue unas hormonas que no te ayudan con eso que te está preocupando, esa situación de crisis que tienes, ¿cómo la podemos pasar a positivo con una serie de, no solamente mensajes de repeticiones o mantras, ¿no? Sino con cuestiones científicas? Vamos a hablar de autoeficacia, vamos a hablar de qué herramientas tienes desde hasta las posturas, es decir, determinadas posturas de poder que mantenidas durante más de 2 minutos generan esa sensación inmediatamente en tu cuerpo de soy capaz. E incluso vamos a hablar mucho más de la potencia de la colaboración, cómo generamos esa oxitocina, no solamente cuando pedimos ayuda y nos la dan, sino cuando damos ayuda, cómo se genera esa oxitocina, es como el premio que nos da nuestro cuerpo al colaborar y ayudar a otros. Puede ser tu compañero, puede ser tu hijo, puede ser quien sea. Eso nos lo premia con la oxitocina y los beneficios que tiene en nuestra salud. Todo escrito con muchos cuadrados en nuestro diario del estrés, que ya llamamos, que empezamos a construirlo ya desde la sesión 3, empezamos ya a construir ese diario del estrés para que luego cuando lo terminemos nos llevemos y sigamos trabajando con esas situaciones estresantes, no solamente con nosotros o con nuestro equipo, sino también en nuestra vida personal, incluso que lo implantamos a lo mejor en la forma que tenemos de reaccionar ante el estrés en la familia. Y una de las pues, técnicas que utilizamos y de ejercicios que hacemos, que además luego queda muy bonito reflejado, ahora os enseñamos cómo, hablamos de las fortalezas de carácter. Fortalezas de carácter que son universales, es decir, las tenemos todos. Otra cosa es que tengamos todos el mismo desarrollo de las 24, que normalmente no suele ocurrir, solemos tener como 4 o 5 que son nuestras fortalezas que siempre utilizamos o por determinados periodos más utilizamos, pero que las abrimos. Nos gustaría que dentro de esas 24 fortalezas, muy rápidamente elijas una que tú sientas que es la que siempre utilizas cuando estás en una situación de estrés o en una situación de crisis. Tal vez sea el amor, la honestidad, la prudencia, ¿no? Que en muchos casos en situación de crisis es importantísimo ser prudente. Tal vez sea la amabilidad. Elige una, ¿vale? O si quieres tomar una foto para luego elegirla, porque con todo eso nosotros lo que hacemos es construir el árbol de las fortalezas de la organización. En este caso, ya empezamos a dar toques de Bristol para que veáis los ejemplos, que ahora ya vamos a hablar del caso Bristol en unos minutos. Pues ver cómo podemos construir estos árboles de fortalezas, porque sabiendo lo que te estresa, ya sé lo que estresa a mi equipo, ya sé, mira, dice Giancarlos, en mi caso es la persistencia. Pues qué importante, Giancarlo, porque efectivamente ser persistente en estos momentos es crucial. ¿Cómo vamos a tener muy claro en nuestro equipo cuáles son las fortalezas de cada uno? Y además eso nos va a permitir saber que nos podemos apoyar. Si Giancarlo estuviese en mi equipo, yo diría, bueno, pues yo puedo tranquilizar, o sea, me quedo más tranquilo porque sé que Giancarlo va a llevar la persistencia y a lo mejor yo voy a llevar el autocontrol. A lo mejor Adriana lleva la valentía y Mareike la creatividad. Y con ese conjunto podemos lanzarnos a hacer diferentes operaciones en la compañía con una seguridad y con un soy capaz, porque no estoy solo, estoy colaborando. Ese mismo árbol lo podéis crear en vuestras casas, que es súper potente. Bueno, habla Verónica de una que me fascina, que es la honestidad. Todos tenemos las 24, pero sí que es cierto que vamos utilizando o apoyándonos más en unas que en otras. Y tener ese árbol claro nos ayuda muchísimo. Y antes de empezar al caso, que me parece súper importante, terminar con otro ejercicio, bueno, terminar esta parte antes del caso, por favor, nos quedan todavía unos minutos para mostraros el caso Bristol. Me gustaría que terminásemos con esta visualización, esta parte del taller, con esta visualización, Rebeca, que, bueno, a mí me encanta, la verdad. Bueno, pues efectivamente queríamos hacerla antes de entrar en los aspectos más logísticos de cómo se hizo en Bristol y escuchar las palabras del director de Recursos Humanos. Queríamos terminar un ciclo, ¿no?, de esta primera parte y os voy a pedir que tengáis muy a mano la carta que habéis escrito, ¿vale? Así que, y es una visualización, así que es tan sencillo como cerrar los ojos si te encuentras cómodo o cómoda, sino descansar tu mirada hacia el piso y simplemente me vas a tener que escuchar y viajar conmigo, ¿vale? Así que vamos a cerrar los ojos y mientras respiras, empiezas respirando a tu propio ritmo.
te voy a pedir que viajes en el tiempo. Y hoy vamos a viajar al día de tu jubilación. Sí, hoy es un día importante y quiero que lo recreemos juntos. Al levantarte hoy, sabes que no será un día cualquiera, es un día de cerrar una etapa profesional a la que has dedicado muchos años. Quiero que te visualices entrando en tu lugar de trabajo y como si se tratara de un niño que intentaras mirar hacia cada uno de los lados para captar estas imágenes por última vez. Que vayas encontrándote con compañeros que te han acompañado en este tiempo, que también saben que hoy es un día muy importante para ti y que te reciben muy afectuosamente. Vas dirigiéndote a tu puesto de trabajo. Y cuando llegas te das cuenta de que tus compañeros y tu equipo se ha concentrado alrededor de tu mesa. Nadie se quiere perder esos últimos momentos e incluso ves como personas importantes para ti se acercan con un papel entre las manos. Te voy a pedir que abras los ojos y que leas la carta que has escrito como si esas personas, el día de tu jubilación, redactaran esa carta para ti. Esa carta que escribiste hace unos minutos, ahora está dedicada a ti. Tómate unos minutos para leerla, releerla para ti. Yo espero que será potente leerse esas palabras, ¿no?, que hemos dedicado a otros y siempre decimos lo mismo, las personas olvidan lo que dices o lo que haces, pero no cómo le haces sentir, ¿no?, que decía Maya Angelou. Y a todos nos gustaría leer esas palabras. No sé si alguien quiere compartir cómo se ha sentido leyendo que esas palabras que hace 2 minutos eran para otra persona, cómo las ha sentido leyéndoselas para sí mismo, ¿no? Pero todos cada día podemos ser o podemos escribir una de esas palabras para que un día alguien nos la dedique, para que seamos esa persona que ha sido clave en la vida profesional de otros, ¿no? Sí, es dice Ángel que a veces salen lágrimas, ¿no? Porque a veces, este es un ejercicio muy emotivo y por eso queríamos, antes de empezar con los datos más logísticos, que tuvieras esa oportunidad, ¿no? Dice Marifer, dice mucha conexión y gratitud. Adriana, estoy de acuerdo, son liberadoras, ¿no? Esas lágrimas, ¿no? A veces. Hay que liberar esa lágrima contenida que lleva mucho tiempo y sanan, ¿no? Efectivamente, Adriana, sanan. Son sanadoras. Y eso es algo que nos han destacado y vamos a empezar ya, mira, me dice Verónica, muchísima emoción. Pues al final es que quien queremos ser lo reflejamos en lo que admiramos, ¿no? Entonces hay que ser esa persona y empezar siendo ya esa persona. Así que os invitamos a que después de escribir esa carta, que lo leáis. Dice Liana, simplemente emocionante, mucho sentimiento, pero sentimientos positivos. Claro que sí. Y que sirva un poco de vuestra guía, de quién os queréis convertir
Si es que todavía no estáis ahí o que hay algo que se pueda desarrollar ahí, pues estáis siempre a tiempo. Cada amanecer cuenta. Así que hoy es un nuevo día para poder trabajar esa parte y acercaros más a ese ideal. Pero, y es además algo que nos han destacado mucho en Bristol, y ya vamos a empezar a lo mejor con datos más concretos de en qué consiste nuestro taller y cómo se puede hacer. Ya hemos adelantado muchas cosas, pero si algo decía Adriana además antes, y creo que quieres decir algo ahora, tiene que ver pues tiene que ver con que son 6 semanas. Decimos 6 sesiones, pero en general nos gusta que sean como 6 semanas. Cuando son grupos, por ejemplo, en Bristol teníamos 7 grupos, pues los vamos repartiendo los lunes, martes, así vamos haciendo los grupos para que se genere esos insights permeen en ti y que lo puedas llevar a la práctica y que los vayas poniendo en práctica durante esa semana y asimilando durante esa semana para la semana siguiente tener la nueva sesión con esa parte aprendida. Nos gusta que sean grupos de 25 personas como máximo, porque como os habéis visto, estos son pequeños ejercicios, pero durante las sesiones hacemos muchos y la gente le encanta compartir. Y es algo que además nos gusta abrir el chat y la gente le encanta compartir sus experiencias y es algo que enriquece a todo el grupo. Es decir, la experiencia de una persona tal vez haga mucho clic y además nos haga una pregunta y haga mucho clic a otra persona que no ha hecho la pregunta por corte, por lo que sea, no salió y ahí puede salir, ¿no? Entonces nos gusta que sean un máximo de 25. Hacemos un test inicial y un test posterior. No compartimos esos resultados con las organizaciones porque abogamos a que es privado, por supuesto, lo que se dice, pero sí los resultados, lo que sí mostramos a la organización, que eso, pues desde el punto de vista de recursos humanos, te da mucha información de cómo está el ambiente, cuál es la sensación, cómo están durmiendo, les está costando dormir por la situación, cuál es el nivel de estrés percibido. O sea, vamos a compartir mucha información, todo es online, en vivo, pero online, y utilizamos normalmente Zoom o la plataforma, nos adaptamos a la plataforma de nuestro cliente. Nos hemos dado charlas en Teams, en la plataforma de Google, ahí no hay ningún problema y son estos 3 formadores que hoy nos habéis visto y nos conocéis, los que vamos a estar con vosotros. Y algo que creo que es importante también mencionar es que en la situación para España, aquellos que hablamos desde España, podemos participar en Fundae, de hecho somos acreditados por Fundae como formadores acreditados. Nosotros no tramitamos la operación Fundae, pero sí que estamos acreditados con ellos, así que no hay ningún problema. Y por otro lado, para los que estáis en México, en Perú, Giancarlo, no tengo datos, pero somos una ONG, tal vez también en Perú tenga la posibilidad de hacer una deducción de impuestos con respecto a nuestra facturación. Por lo tanto, señores, estamos en la recta final del año, por lo tanto hay que aprovechar esos potenciales budgets que tengas para utilizarlos para generar bienestar en tu gente, como nos dice y nos recomiendan los CFO y lo recomienda PwC. Y también recordar en México la importancia de la norma 035 más que nunca. Esto, por supuesto, un aprendizaje para una vida en positivo va ligado a participar activamente en los planes para poner activos la norma 035 dentro de tus organizaciones. Por lo tanto, os viene fenomenal también para eso. Deciros ya, si queréis, vamos a entrar ya en el caso Bristol con más detalles, aunque tenemos clientes maravillosos y de todos los sectores. Nos gusta hacer una selección pues desde un Greenpeace como una asociación, también una ONG, pero activistas con una carga de estrés de supervivencia, además, muy potente, y cómo lo implementaron. Dolores Promesas, que es moda. Cernauto, que es automoción. Armacel, tenemos Tecnológico de Monterrey. O sea, tenemos muchas opciones y en todas lo que nos une son las personas y las emociones. Por lo tanto, funciona increíble. Pero queríamos llegar al caso de Bristol y queríamos, como decíamos antes, utilizar las palabras pues mejor de Manuel, su director de Recursos Humanos, para que nos lo cuente. Hola a todos. Mi nombre es Manuel Rey, soy el director de Recursos Humanos de Bristol para España y Portugal y me gustaría compartir con vosotros algunas palabras sobre cómo ha sido nuestra experiencia trabajando con nuestros buenos amigos de Human. Sin ninguna duda, si hemos podido pasar esta crisis emocionalmente
de una manera sana ha sido gracias al apoyo que nos ha prestado Human en todo este proceso, ¿no? Herramientas como la detección de emociones, la inteligencia emocional, la resiliencia, el single tasking, estar en el presente, ¿no? Entender lo que está ocurriendo y tener una actitud positiva ante todo lo que está pasando ha sido fundamental para que nuestros empleados, que evidentemente se han visto impactados por esta situación absolutamente extraordinaria, hayan podido tener herramientas que les han permitido gestionar tanto su vida personal como su vida profesional de una mejor manera. Nosotros hemos podido detectar esa mejora en el estado de ánimo, esa disminución en la incertidumbre de lo que venía y sobre todo esa tranquilidad, muchos de ellos sobre aspectos sobre los que no sabían cómo reaccionar y que este tipo de herramientas se lo han facilitado. Por otro lado, también me gustaría destacar la flexibilidad que ha tenido Human en todo este proceso. Como podéis imaginar, estas formaciones entraban dentro del plan estratégico de formación de la compañía, estaban previstas para ser presenciales y prácticamente en un periodo súper pequeño de tiempo tuvimos que cambiar ese formato presencial por un formato virtual, que además ha probado ser un éxito y en el que nuestros amigos de Human se han sabido adaptar y además creemos que ha sido mucho mejor para poder asimilar todos los contenidos. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que Human se ha convertido en una parte más de la estructura emocional de Bridgestone, que tanto el impacto en España como en Portugal ha sido muy importante, que el feedback que hemos tenido de todos los empleados ha sido muy positivo y que sin duda seguiremos trabajando con ellos porque la salud emocional de nuestras personas es lo más importante y en estos momentos que estamos viviendo aún más. Un saludo para todos y espero veros pronto. Gracias, Pues Manuel. gracias Ángel por compartir este vídeo de Manuel Rey y queremos traeros las razones, ¿no?, de cómo él puede ver en su organización ese impacto, ¿no? Os decía Ángel antes que lo medimos con el test IRE de reactividad al estrés y en concreto su programa de 4 semanas, fijaros el potencial que tiene en el de 6. Decidimos sacar para esta presentación los aspectos clave que ya os hemos mencionado a lo largo de toda la presentación como factores clave que ya han sido demostrado como las principales problemáticas de la pandemia, como puede ser depresión, ansiedad, agotamiento excesivo, dificultad para dormir, ¿no? En todas aquellas variables claves para la gestión emocional mejoramos todos los valores que estuvieron inicialmente, ¿vale? Tanto en los círculos iniciales como en los finales, incluso hasta el entusiasmo en una plantilla que veía, ¿no?, como había tenido dificultades en los últimos meses, ¿no? También mejoraba su entusiasmo y energía por afrontar la situación, que no es otra cosa que resiliencia, ¿no? Ayudan a dormir mejor, a reducir esa irritabilidad y agresividad y sobre todo, fijaros qué importante para vosotros como responsables de recursos humanos, la aprensión o sensación de ponerse enfermo, ¿no?, que decíamos, ¿no? Mejoramos 13 puntos porcentuales las personas que ya no sienten ninguna sensación de enfermar. Muy importante en este momento en el que nos encontramos, ¿no? Y finalmente queríamos traeros otro KPI muy importante y sobre todo cuando uno mide la formación, o al menos así yo tenía esas dificultades con la formación online, que muchas veces tiene una baja participación. Este programa de formación online en vivo empezó con un 95% de participación, en la 4ª semana terminó con un 83%, ¿no? Nos decía Manuel que sin duda la razón es porque era el programa que necesitaban los empleados, los colaboradores en este momento, ¿no? Y dio mucha información a la organización como cuál era la respuesta que más era más adecuada para todos sus empleados o los factores que más estresaban y fijaros qué importante a la hora de gestionar los equipos tener esta información, ¿no? Y les sorprendía mucho la participación, ¿no?, ese compartir y conocernos a la hora de afrontar con resiliencia organizacional esta crisis que tenemos que afrontar en este año tan convulso. Os decía, y ya para terminar, al inicio que el 10% de todo lo que obtenemos con la formación va destinada a los proyectos sociales que el Instituto Human tiene ahora principalmente en Brasil. Esperemos que el año 2021 podamos hacerlos también en México y por qué no en España. Os traemos un vídeo que yo creo que es muy importante para entender el para qué, ¿no? Sí, y este es uno de ellos. Espero que lo veáis bien. Este fue la edición en la Plaza de la Catedral. Dia 30 de novembro de 2019, mais de 400 pessoas se uniram na Praça da Sé para viver um dia diferente.
dia marcado pela cooperação, pela empatia e pelo amor. Celebramos a vida com 1.500 convidados, que são as pessoas de situação de rua no centro de São Paulo. Tivemos mais de 3.000 metros quadrados de evento e oferecemos 14 serviços voltados ao bem-estar, cultura e cidadania. Mas o mais importante é que somamos a nossa voz com da Eliana, do Homero e de todos que lutam e acreditam em uma cidade mais humana. Então, eu estou na rua há muito tempo, mas nunca com um evento em que a gente tivesse a junção de vários coletivos, nunca com um evento em que a gente, de alguma forma, utilizasse um espaço que é nosso, que é um espaço público. Então, eu acho que é a representação daquilo que eu acredito quando a gente fala de causa, de transformação de mundo. Assim, é quando a gente junta serviço público, quando a gente junta a sociedade civil, quando a gente junta seres humanos e famílias aqui querendo fazer alguma coisa diferente. Eu acho que é só junto que a gente vai mudar. E o Human Day representa a junção de vários setores. Assim, eu nunca tinha visto isso dentro do meu trabalho aí de população em situação de rua. Tornar as relações mais verdadeiras e mais dignas. Isso é o Human Day. Y Y no fijaros, solo- Perdón. Ángel, quería simplemente hacer una mención que en este año todos los Human Day han sido emergenciales, dedicados al COVID. Sobre todo es muy importante porque cuando acabamos esta formación les enseñamos las fotos de lo que se ha destinado con ese dinero y les enseñamos cómo la colaboración, ellos han sido parte de esa colaboración. Así que os damos las gracias. Ya nos hemos excedido unos minutos. Queremos dejar también, por si acaso alguien tiene alguna consulta. Sabemos que aquí hay consultores, hay organizaciones. Tenéis aquí todos nuestros contactos. Solo os pedimos que nos deis 30 a 45 minutos para explicaros más en privado cómo podemos llevar a cabo este programa en vuestra organización o en la organización de vuestros clientes. ¿Alguna pregunta? Vamos a abrir, si os parece, chicos, el chat, por si acaso hay preguntas, hay dudas, o pueden hacer una foto para luego contactarnos o contactar a la persona que le haya invitado a este webinar. Sí, os parece. Muchas gracias por el tiempo destinado. Ángel, sí, dime, perdona, que te he cortado varias veces. No te preocupes, no, lo más importante que queríamos deciros es que este proyecto que estamos implementando con nuestros 400 voluntarios en Brasil, allí comenzamos a hacer test de cómo podíamos ayudar a la gente principalmente que está en situación de calle. Y es nuestro sueño y es nuestro objetivo, es nuestro propósito, es por lo que nos levantamos todas las mañanas, es conseguir generar ese mismo efecto, no solamente en Brasil, sino también en México y también en España. Porque hay muchas necesidades que, por supuesto que hablamos de vivir en positivo, pero hay que empezar a dar los básicos para mucha gente que no tiene. No podemos hablar de emociones si no tienen ni para comer. Por lo tanto, que sepáis que tenemos mucha experiencia con lo que hemos realizado en Brasil, y que seguimos invirtiendo en eso, pero que sepáis que con todas vuestras contrataciones de formación con nosotros, que sepáis que vamos a implementar eso mismo gracias a vosotros en México y en España también. Y dicho esto, yo creo que voy a parar la grabación aquí para quedarnos ya con las preguntas, porque Carolina, bueno, ya estoy viendo comentarios. Si os parece, cortamos la grabación aquí para que la gente que luego lo vea tranquilamente grabado nos avise. En cualquier momento, aquí tenéis nuestros contactos, tanto de Rebeca como el mío, el de Adriana, nuestro contacto en Brasil, si fuera necesario. Y por supuesto que desde ya, gracias por querer vivir en positivo, gracias por unirte a nuestro compromiso, a generar impacto positivo, y que estamos a vuestra total disposición para implementar y ayudar a vuestras organizaciones a ser mucho más rentables, resilientes, saludables y colaborativas. Así que muchas gracias. Y ahora... Decía Liana que